¿Ok? Mateo 3, 16 al 17. ¿Ya lo encontraron? ¿Se escucha? ¿Ya lo tiene Rosita? Ya. Ya No pasó. escuché, pastor. Ya pasó. ¿Ya está todos? O sea, Mateo 3, 16 al 17 dice, pero Jesús le respondió, dice, deja ahora, porque sí conviene que cumplamos toda justicia, entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, salió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, ese es mi hijo amado, el que tengo complacencia. Y luego en el 4:1, adelantito, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a una santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a eso lo servirás. Y luego entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Después de que Jesús fue bautizado, dice las escrituras que fue llevado por el Espíritu, y habla con mayúscula, no es el Espíritu una la persona, sino dice que el Espíritu Santo le llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Eh, a nadie nos gusta esto de ser probados o ser, este, pues, no nos gusta el sufrimiento. Dice que después de que Jesús tuvo un evento muy especial cuando fue bautizado, porque fue la confirmación de su inicio de su ministerio, y Jesús no había escuchado antes la voz del Señor en forma audible como lo vemos ahora, sino hasta ese momento fue cuando Dios dijo, ese es mi hijo amado, el que tengo complacencia. Y entonces, hasta este instante Jesús había confiado, había vivido en la fe de saber que era el Hijo de Dios, pero cuando de repente Dios ya confirma a través del bautismo, y entonces dice que fue impulsado, dice Marcos, fue impulsado por el Espíritu al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y entonces, pues como que no nos cae muy bien la idea de que después de un momento de gozo viene un momento de tragedia o de dificultad. Pero así sucede. Y a veces es necesario que esto ocurra. ¿Para qué razón? Para que se compruebe quién realmente quiere o quién realmente no quiere estar en las cosas de Dios. El arrepentimiento, hablando del bautismo, es un acto interior, pero el bautismo es un acto que la gente puede ver. O sea, cuando alguien se bautiza no lo hace escondidas, sino lo hace enfrente de la gente, porque es un acto público que refleja su estado interno de arrepentimiento. Y es un compromiso de un cambio de actitud. Entonces, el que se bautiza ya no se puede desbautizar. Una vez que se bautiza, ya es una confesión de fe y no se puede desbautizar. Puede ser que después cometa pecado y haga otras cosas, pero no se puede echar para atrás en cuanto a que fue bautizado o no lo fue. Ese es el caso. Entonces, se supone que ya una persona que se bautizó, aparte de que se arrepintió, hizo un compromiso de seguir a Dios en todo momento y está bajo su cobertura. Los sacerdotes, antes de iniciar su ministerio, debían de bautizarse. O sea, todos los sacerdotes, para iniciar su ministerio, tienen que ser bautizados, y los mismos extranjeros que se convertían al judaísmo también tienen que ser bautizados, especialmente los que iniciaban su ministerio. Jesús se bautizó por varias razones. Una de ellas es porque iniciaba su ministerio, pero también porque era necesario que se identificara con el pueblo. El bautismo habla de un arrepentimiento, aunque Jesús no tiene que arrepentirse, lo hizo con solidaridad para nosotros, para identificarnos acerca de nuestro pecado. Él nunca cometió pecado, pero Él tomó el pecado nuestro y mostró cuál era el camino para llegar a Dios, y esto fue a través del bautismo. Independientemente que el Espíritu lo llevó al desierto, tenía que tener una confrontación directa con el diablo. Aquí no estaba, iba a hacer algo, no, era probable, no, era una certeza de que iba a tener un enfrentamiento muy fuerte con el diablo. ¿Por qué?
porque tenía que iniciar el Señor Jesucristo donde el pueblo había fracasado. El pueblo judío salió de la tierra de Egipto y fue llevado al desierto para ser tentado y para ser probado, y el pueblo judío reprobó el examen. Entonces fracasaron, murmuraron, andaron con idolatría, hicieron cosas, pactos con el diablo, eh, hicieron muchas cosas que se demuestra pues que fracasaron en su intento, pero ahora que Jesús iniciaba su ministerio, tenía que iniciar en donde Israel antes había fracasado. El desierto, como ustedes saben, pues carece de alimento, carece de agua, el calor es tremendo, durante el día es pues tremendo, y en la noche el frío también hace imposible la vida humana. Entonces, el desierto, el duro calor y el mucho frío, pues destruye el metal, lo corroe y lo destroza. O sea, una placa metálica no soporta ni todo el frío ni todo el calor porque cambia de una cosa a otra. Y si no lo mantiene el metal, pues mucho menos el cuerpo humano, que no está diseñado para eso. Dios sacó a Israel de Egipto para llevarlo al desierto, para aprender a depender de él al 100%. Para esto, Dios les proveyó al pueblo judío pan y agua diariamente. Y además había una sombra eh, que estaba, mm, se está metiendo una voz, no entiendo qué es. Estaba Shekinah, que les daba sombra durante el día y fuego por la noche. Así que ellos estaban en el desierto, pero tenían comodidades que no tenían otras personas. Así que esto Dios lo hizo por 40 años, que fue el tiempo que tuvo que morir la generación para que los que sucederán a esta generación pudieran entrar a la tierra prometida. Pero después de 400 años de fracasos y demás, fue que el Señor Jesucristo se presenta y ahora inicia pues su ministerio, pero tiene que empezar con algo. En donde el pueblo de judío truncó, él tenía que tomarlo y tener una confrontación con el diablo, pero aquí tenía que vencer. Era necesario, era indispensable que él pudiera vencer. Así que el pueblo judío, por su incredulidad, por sus continuas murmuraciones, por sus quejas, por sus rebeliones, por sus deseos de regresar a Egipto, por falta de sometimiento, por hablar mal de Dios y de Moisés, etcétera, fue que fue reprobado, y esto les causó que tuvieran que perecer en el desierto por no haber escuchado. Así que Jesús estuvo 40 días en el desierto, uno por cada año de Israel estuvo en el desierto. O sea, 40 años estuvo el pueblo judío en el desierto, tuvo Jesús que pasar 40 días en el desierto, uno por cada año, en el tiempo en que estuvieron en Sinaí. Jesús no solamente fue tentado en el templo, ni cuando fue bautizado, sino cuando estuvo solo. Esto es muy importante y lo tengo que subrayar. ¿Cuándo fue tentado Jesucristo? Cuando estuvo solo, cansado y hambriento. Esto es muy importante. Una persona es fácilmente tentada cuando está sola, cansada y hambrienta. Y por lo tanto se convierte en una gente que es vulnerable. Se convierte en una persona que es fácilmente atacable. Satanás con frecuencia nos tienta a todos. Eh, ¿Y cuándo? Pues cuando somos vulnerables. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando estamos cansados, cuando estamos solitarios, o nos enfrentamos a decisiones importantes o de incertidumbre. Ahí es donde Dios inmediatamente hace su aparición. Aunque el diablo también nos tienta por medio de nuestras virtudes, no solamente con necesidades, nos ataca cuando nos sentimos soberbios y autosuficientes, al confiar en nuestros poderes, eh, porque pensamos que no necesitamos la ayuda de Dios. Estos poderes pueden ser el tener dinero, el haber concluido los estudios universitarios, ser físicamente más fuertes o más atractivos que otros, tener una buena apariencia, ser influyente o sentirse más inteligente. Entonces, esto que son cualidades, el diablo los utiliza en contra de las propias personas, porque son elementos que el diablo pone, o que Dios que el diablo pone porque la gente confía en sus cualidades, en sus capacidades, y no confía en Dios. Así que esto que tiene como bueno se convierte en negativo para la persona. Así que tenemos que aprender a estar en guardia contra el diablo en todo momento. ¿Por qué? Porque todos somos tentados, y no solo una vez, sino muchísimas ocasiones. En Mateo 13, 24 25, dice la Biblia, se les refirió otra parábola diciendo:
El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. A nosotros pensamos, o la gente tiene la idea de que mientras dormían los hombres se refiere cuando estaban acostaditos en sus camas, pero cuando se refiere a la parte de dormir, se refiere cuando la gente estaba sin estar despierto, o sea, al tanto, al pendiente de lo que tenían que hacer. Dice, el hombre estaba, ahí estaba, pero estaba no haciendo lo correcto, estaba de ocioso. Todos pensaríamos que el diablo se presenta cuando está en la noche, pero no es así, fue durante el día. ¿Por qué razón? Porque si el hombre no podía sembrar, pues tampoco el diablo podía sembrar, tenía que hacer durante el día. Así que le faltaba la luz para uno y para otro, y el diablo se presentó cuando el hombre estaba inactivo. Muy importante, el diablo se presentó cuando el hombre estaba inactivo. Así pues, la cizaña que habla aquí, dice que se dejó la cizaña, son los malos hábitos, las malas costumbres, las malas acciones, como por ejemplo el levantarse tarde, comer a deshoras, por ejemplo, el no ser puntual, el que unas veces te bañes y otras veces no te bañes, por ejemplo, o no comprometerse, ser flojo en la escuela, o en el trabajo, o en el hogar. Estas actitudes son cizaña que rompan la bendición de Dios. Son actitudes que la gente tiene. Las personas vacías e inactivas son fácil blanco de Satanás. Las personas vacías e inactivas son fácil blanco de Satanás. Ante la inactividad es fácil creer al diablo mediante filosofías. O sea, cuando la gente está inactiva y no está ocupado en hacer las cosas de Dios, es fácil que esta persona pueda creer lo que el diablo le dice mediante cosas que escucha, por ejemplo, filosofías, el cambio de sexo. No, pues es que no tiene nada de malo que te cambies de sexo. Eso ellos lo ven como bueno, ¿por qué? Porque están inactivos en las cosas de Dios y son fácilmente presa por parte del Satanás para que confundan sus pensamientos. Por ejemplo, el que la gente se viste de oscuro. Eso no es correcto, que una persona se la viva todo el tiempo vistiendo de negro, eso habla de un estado espiritual de decadencia tremenda. El escuchar la música pagana. Hay música que es instrumental o que es pues música clásica, no es pagana ni es cristiana, pero simplemente es diferente de la música que escuchamos cuando vas y compras las tortillas y escuchas ahí los redobles o no sé qué le ponen ahí, las letras que ponen de narcotráfico y de lo de yo me dejaste y no sé cuánto. Y estas son música que no deberíamos estar escuchando, es una música que no eh, ayuda, sino al contrario, afecta tu comportamiento espiritual. El deseo de ser como los demás, eso es todas las cosas que pasa con la actividad espiritual. El deseo de ser como los demás. El pueblo judío fue tentado, ¿por qué? Porque veían cómo hacían las otras personas lo malo. Y es interesante que se les antojaba hacer lo malo y no lo bueno. Entonces, la gente, el judío, deseaba ser como los demás, vestirse igual, hablar igual, comer así. Vamos, esto es un enorme, enorme problema. Es un enorme error que todos somos tentados, especialmente cuando estás joven, eres tentado a ser como los demás. Y entonces el diablo también empieza a atacar a la gente con tentaciones, como por ejemplo la concesión de algo, la concesión de un poquito de cigarro, un poquito de marihuana, un poquito de sexo, un poquito de alcohol. Y este disque poquito, o este traguito, o esta probadita, lo lleva a que la gente cometa más graves errores y graves pecados. Vamos, la tentación los alcanzó y sucumbieron ante ella y perdieron su santidad. Los sacerdotes entraban al templo cada vez que tenían que entrar al templo y ofrecer el incienso o cuando entraban para el día de la expresión una vez al año, estaban constantemente recitando en voz alta salmos o pasajes de Deuteronomio. Qué interesante, porque no solamente llevaban el incienso y ya, sino que estaban desde antes, una vez que estaban, habían pasado por el lavacro, les habían nuevamente lavado las manos y los pies, su ropa estaba completamente limpia, ellos estaban bañados, pero al momento de entrar al templo, su vestimenta tenía en la parte de abajo tenía unas eh, campanitas que estaban haciendo ruido mientras ellos estaban ministrando, pero lo interesante también es que
Si las campanitas dejaban de sonar es que ya la persona ya había muerto, porque hubo pecado en la persona. Pero, ¿y cómo es que pudo haber pecado? Porque había ociosidad en su mente. Entonces, los sacerdotes, para no perecer, lo que hacían era estar recitando en voz alta salmos o pasajes de Deuteronomio que estaban declarando las cosas de Dios para evitar que mientras ellos estuvieran recitando estos salmos, no entrara algún pensamiento por parte del diablo, porque de otra manera perderían la vida inmediatamente. Entonces, ¿cómo es que hacemos para que la gente no pierda o el diablo no ataque con su vida? Es cuando está enfocado en la lectura, en la oración, en el servicio, en el Señor, cuando está preocupado o pensando en las cosas de Dios. En ese momento es difícil que el diablo pueda vencer. ¿Por qué? Porque tu mente está ocupada y no te da la oportunidad de estar pensando en otras cosas si tu mente está ocupada en una cosa que tiene que ver con la vida de Dios. Las tentaciones de Satanás se enfocan por lo regular en tres áreas: en los deseos físicos, en las posesiones y poder, y en el orgullo. Repito, las tentaciones de Satanás se enfocan en tres cosas: los deseos físicos, posesión y poder, y orgullo. Los deseos físicos. Dice la Biblia que Jesús tenía hambre, algo natural después de 40 días en ese lugar. La tentación es que rompiera su ayuno y dejara de alimentarse de estar repitiendo la Torah. O sea, Jesucristo cuando estuvo en el desierto no estuvo solamente sin comer. Eso sería nada más pues dejar de comer y ya. No, estaba meditando en la palabra y recitando la Torah. Eso es lo que estaba haciendo. Jesucristo no estaba de ocioso. ¿Por qué? Porque eso es peligroso. A pesar de que estaba en ayuno, tenía que estar meditando y orando, cantando salmos y declarando las cosas de Dios. Estaba luchando en el terreno espiritual en donde el diablo había vencido al pueblo judío en el desierto. Así que él estaba trabajando, y el ayuno no solamente consiste en la abstención de alimentos, sino el que te llenes de la presencia de Dios en la manera espiritual. Así que Jesús, después de estar 40 días en el desierto, dice que tuvo hambre. La tentación es que rompiera su ayuno y dejara de estar repitiendo la Torah. La tentación que era, pues, sentir satisfacción con el alimento. O sea, él quería tomar algo, pero curiosamente esto que el diablo estaba ofreciendo, pues solamente es temporal. Porque efectivamente cuando alguien tiene hambre y come algo, pues se le quita el hambre. Pero a veces esto lleva una consecuencia, porque lo que él estaba destinado a hacer se había quebrantado. Este, Otra de las cosas, por ejemplo, sería también como los deseos físicos, es tener sexo antes del matrimonio. Ese es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque la gente, dentro de las cosas que son de Satanás, que es la tentación, son los deseos físicos, y el deseo físico tiene que ver también con el sexo antes del matrimonio, o si robamos para obtener alimento, eh, o procurar satisfacer nuestros deseos físicos de manera equivocada. Son cosas que Dios no va a probar. La manera correcta es la manera correcta. O sea, tú tienes que hacer las cosas en la forma que tenga que ser, aunque cueste más trabajo. Jesús se enfrentó al diablo con las escrituras. Y es interesante porque el diablo también las conocía. El diablo también conoce, Jesús sabía las escrituras, pero el diablo también las conoce. La diferencia es que Jesús no solamente las sabía, sino que las obedecía. El diablo sí las sabe, pero no las obedece. Igual ocurre a la gente que lee la Biblia y no obedece, cae en el juego del diablo. Entonces nosotros como cristianos podemos a caer también en el error o en la tentación de leer la escritura, pero no obedecerla. Y entonces al no obedecerla caemos en el juego del diablo. Y esto nos va a llevar a que tengamos un fracaso en nuestra vida espiritual. Vamos a ver 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 10 al 15. 2 de Samuel 13, del 10 al 15. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando a Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas esta violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues que hables al rey, que él no me negara a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella,
la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció a Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor con que el amor con que la había amado, y dijo a Amnón, y dijo a Amnón, levántate y vete. Este pasaje es de lo, bueno, bien controversial porque se pueden sacar muchas enseñanzas. Este, hablando acerca de los deseos físicos que tienen que ver con cumplir lo que tú quieres. O sea, este Amnón decía que estaba enfermo de amor por su media hermana y con ayuda de un amigo se la forzó a que fuera a su casa y luego abusó con ella. Después de que la poseyó, dice que la aborreció, y que el amor que tenía el aborrecimiento fue mayor que la que tenía por su media hermana, y la sacó y la botó de su casa. Esto es de lo más común, especialmente en esta parte del mundo, en donde la gente viola con facilidad a las personas, o las jovencitas caen en lazos de la gente que les dice que las aman, que sí las quieren, pero el que realmente ama se espera hasta el matrimonio. El que realmente ama hace las cosas de la forma adecuada, en los métodos que se establecen por la propia ley. Entonces, no hacen cosas indebidas. Este eh, hijo de David hizo cosas incorrectas, y esto que él decía que tenía amor, realmente demostró que no lo era. Una persona que ama, una persona que ama no busca lo suyo, dice 1 Corintios capítulo 3. Si no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, dice, no busca lo suyo, o sea, no busca satisfacer sus propias inquietudes o deseos o perversiones o sueños, sino que busca hacer lo correcto de lo que Dios establece. Y jamás pide una prueba de amor, jamás intenta llevar a un límite a una persona para que ceda ante otras cosas, sino que al revés la conduce a que haga las cosas que tiene que ser. Aquí vemos también el caso de José y María, cómo es que él, este José, estaba comprometido con María, pero no tuvo ninguna intimidad con ella hasta después que nació Jesucristo. Entonces dice que María tuvo de parte de José hijos e hijas, pero lo hizo en el momento ni en el tiempo adecuado como tenía que ser, y no la ofendió, ni la atacó, ni la sobajó, sino que la amó y demostró su amor haciendo acaso lo que Dios ordenó para que este hijo, que es el Hijo de Dios, naciera sin ningún conflicto. Entonces, aquí vemos que él realmente amaba y no buscó hacer lo suyo, sino lo que Dios ordena. Nosotros fracasamos con mucha frecuencia porque hacemos lo que nosotros queremos, o lo que nosotros creemos que es lo correcto. Y lo que es peor, chantajeamos la palabra o la distorsionamos a nuestra conveniencia. Diría que él, si David tuvo muchas mujeres, ¿por qué yo no? Bueno, esto es hablar, esto es una manipulación de la palabra. Ciertamente David fracasó en esta área, pero tú no tienes por qué imitar los errores de él, ni juzgar tampoco. No tienes que aprender a no cometer los errores que hicieron otras personas, ni tus padres, ni tus familiares, ni tus amigos, sino tú tienes que hacer lo que Dios establece para que tengas de parte de Dios su aprobación. La segunda tentación es la posesión y el poder. El poder, el deseo de poseer es una tentación. Las cosas llegarán fruto de su esfuerzo, o sea, las cosas llegan solas. Todo llega solo. Si tú te pones a trabajar, si tú te pones a estudiar, si tú te pones a hacer las cosas con tiempo y disciplina, va a llegar el momento en que te vas a hacer de dinero, o vas a cumplir con tus propósitos. Mi padre decía que México es un país mágico porque en México la gente que no trabaja come. Dice, y el que trabaja se vuelve millonario. Entonces, él me decía, es que el país está tan atrasado porque la gente no trabaja, no quiere trabajar. Y esto es impresionante, impresionante. El año pasado se nos fueron dos señoras que nos ayudaban a la limpieza, y llegó hace apenas hace unos días una señora que nos decía que nos iba a dar el servicio pues, de la limpieza, y ella llegaba a las 8 de la mañana, se va a la 1 y cobra 500 pesos al día. Es decir, 12,000 pesos a la semana, 12,000 pesos al mes. Y si quieres que trabaje hasta las 5 de la tarde, te va a cobrar lo doble. O sea, 1,000 pesos a la semana, por lo tanto son 24,000 pesos al mes. Yo digo, ¿qué crees? ¿Que eso es lo que gana un profesionista?
Algunos doctores ganan eso, 24. Algunos abogados ganan eso. O sea, ¿cómo puedo creer que una persona para eso pretenda esos sueldos? ¿Saben qué ocurre esto? Que no quieren trabajar. Esa es una tremenda realidad. México es potencialmente capaz de que la gente pueda salir de sus problemas si se dedica a trabajar. Tiene que hacer a través de la forma correcta. Pararse bien temprano, buscar al Señor y ponte a trabajar todo el tiempo con una mentalidad de disciplina, de esfuerzo, de hacer las cosas en la manera adecuada y sin duda alguna Dios va a hacer que va a abrir puertas para que tú tengas una economía más estable, mejor, y no te estés lamentando, ni quejando, ni llorando o sufriendo por tu mala fortuna. Es que la fortuna no llega si tú no trabajas. O sea, tienes que trabajar y ser bien disciplinado. Solamente así. Entonces, la segunda tentación es la situación de posesión y de poder. Y lo que veo aquí es que la tentación es que la gente quiere tener las cosas sin el menor de los esfuerzos. Dice 1 Timoteo 6, del 9 al 10. 1 Timoteo 6, del 9 al 10. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice Pablo a Timoteo, le dice que la gente cae en tentación. Aquí está, cae en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que los hunden en perdición. Qué tremendo. O sea, sin duda alguna, todos somos tentados, todos, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, todos somos tentados, pero dice aquí que en la parte de la posesión y del poder, que la gente anhela tener dinero, pero no quiere trabajar o trabaja bien poco, o con muy poco quiere hacer muchas cosas. Dice, por eso es que la gente roba, porque es más fácil robar que trabajar. Tú trabajas por mucho, horas y horas y horas y horas, y ganas unos pesos, pero llega el ladrón y te lo quita. No trabajó nada, pero te lo quitó todo. Entonces, esa es una tentación y es un lazo que cuando los encuentran o los detienen, pues son para destrucción y perdición para ellos y para sus familias. Entonces, dice la Biblia o advierte que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Nosotros tenemos que tener amor a Dios y entender que la bendición de Dios es la que enriquece. Es Dios el que hace que la gente que se esfuerza y hace lo correcto, Dios los bendice, Dios los prospera, Dios los ayuda. Y lo hemos podido comprobar, y ustedes también lo pueden comprobar, porque Dios no es un Dios que tiene una palabra y no la cumpla. Él promete lo que Él cumple lo que promete. Las tentaciones de poder se reflejan en las acciones que la gente tiene y que brinda y que demuestra que es para ello interesante o importante. La gente cuando tiene una tentación, tú tienes que decidir, ¿esto lo hago porque yo quiero o porque esto ofende a Dios o no ofende a Dios? Si esto ofende a Dios o esto no es lo correcto, pues inmediatamente le pones un freno para que estas cosas no avancen. Lucas 22, del 24 al 27. Lucas 22, del 24 al 27. Y se hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta en la mesa o el que sirve? No es el que se sienta en la mesa, mas yo estoy aquí contra vosotros como el que sirve. Entonces, hablando de la situación de poder, pues también la gente lo que anhela, pues es poder. Poder. ¿Para qué lo quieren? Porque solamente para su orgullo. No lo saben utilizar, no saben qué hacer cuando tienen eso que estaban anhelando, ya sea una gobernatura, una candidatura, una presidencia. No saben cómo manejarlo. ¿Por qué? Porque su anhelo era tener solamente poder por tenerlo, pero no hayan cómo hacer con las cosas. Pues Señor, que esto es un grave error entre la gente cuando quiere tener posesiones y poder, quiere tener lo que no es correcto que debe tener. Dice el Señor que entre el reino de los cielos es todo lo contrario, que es más valioso el que sirve que el que es servido. Entonces nosotros estamos para servir, no para ser servidos. Estamos aquí para darle al Señor, como Él lo demostró, dice que Él estaba en la mesa para servirlos, no para ser servido. Y que para el reino de los cielos es mayor el que sirve que el que recibe la bendición de ser servido.
Proverbios 24, 21, 4. Ay, eso me está acabando. No, espera, que este, bueno, antes de leerlo, quiero leer esa otra cosa. Este, Uno de los problemas más fuertes que hay es el orgullo. Ese es un enorme conflicto. De las tres tentaciones, deseos físicos, posesión y poder, está el orgullo. Esa es una enorme tentación. ¿Qué es el orgullo? Es un sentimiento de satisfacción por los logros o capacidades o méritos propios o por algo que la persona se siente concernida. Es una persona que tiene arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que suele conllevar a sentimientos de superioridad. El orgullo es un amor propio y una autoestima. ¿Qué es una persona que se siente orgullosa? Es el que se cree más que los demás. El que argumenta que es más listo, ha tenido más logros, que lo que él tiene, pues le ha costado, pero finalmente son sus propios méritos y se ama a sí mismo más que otra cosa y tiene una sobreestima de la persona. Esto es un enorme problema también porque es una terrible tentación. La gente quiere tener pues, cosas o posesiones y una vez que los tiene, se convierten en sus propios elementos de muerte. Ahora sí, Proverbios 21:4 dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos del impío son pecado. Primera de Corintios, no, sí, Primera de Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Lo voy a repetir. A los ricos de ese siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Realmente, eh, nosotros podemos comer unos taquitos de guisado que son mucho más ricos que el caviar, porque los comemos con amor y con gusto y con gozo, y son más ricos cuando los comes con paz y con tranquilidad y valorando el esfuerzo. Es más sabroso esto que los grandes platillos que la gente tiene de dinero mal habido o por orgullo o por altivez que la gente tenga. Una persona no puede mostrar obediencia verdadera si no hay tentación. La tentación se tiene que pasar a fuerza porque demuestra si eres o no correcto. El Dios le dijo que los había llevado al desierto, eso dijo en Deuteronomio capítulo 8, dice que Dios los llevó al desierto y les dijo que los llevaba para probar si lo obedecerían o no. Es necesario ser probado, o sea, no es algo indebido. El ser tentado no es pecado, el ceder a la tentación sí es pecado. Él quería ver cómo reaccionaba, si estaban dispuestos a obedecer, sí, y lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros podemos demostrar cómo son nuestros hijos, qué tanto obedecen cuando los dejas solos. Cuando está contigo se portan bien, pero cuando están solos demuestran realmente lo que no son. Hacen la fiesta, invitan a todos los cuates, meten alcohol, meten chicas, se empiezan a hacer un desastre en la casa. Ahí se nota. Ellos saben que te fuiste, o que estás en una fiesta, o que estás en un evento, o estas vacaciones, y dicen, pues ahorita que no está mi papá, y entonces entra mi mamá, entonces empiezan la invitación a todo el mundo, se corre la voz, y se llena la casa de gente, y empiezan a hacer desmán y medio. ¿Por qué es esto? Porque no estaban fundamentados en la fe. En el tiempo que tiene que verse demostrado que podían ser probados, pues reprobaron. ¿Por qué? Porque no obedecieron, se portaron mal, hicieron cosas indebidas y esto es muy mal. Las tentaciones, hermanos míos, son sin duda alguna siempre muy reales. Son reales. ¿Y en qué vas a ser tentado? En tu propia debilidad. Todos somos débiles en alguna área. Todos, todos, todos tenemos una debilidad, todos. Hombres, mujeres, aquí no hay ninguno que pueda decir es que yo no soy tentado. Todos somos tentados. Y cada uno tiene su parte oculta que no platica a nadie, en donde tiene cierta debilidad. Pero Dios conoce esa parte y el diablo también la conoce. Y justamente cuando estás en la soledad, cuando estás solo, es cuando eres tentado por el diablo en esa área y es donde demuestras tú o yo
si realmente vamos a Dios o no, porque te alejas del pecado y ya no cedes a la tentación. Tienes que demostrar realmente quién es tu Dios. Si es tú el que estás obedeciendo al Señor o el pecado que está gobernando sobre tu vida. 2 minutos. Segunda de Samuel 11:1. Aconteció al año siguiente, en los tiempos en que salieron reyes a la guerra, que David entró, envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a ella, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió a la mujer, y envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy encinta. David fue tentado. ¿Por qué? Porque estaba solo, no estaba donde tenía que estar. Tenía que estar al frente de la batalla, pero dice que él se quedó y estaba solo. Y sucumbió ante lo que vio. O sea, él vio a una mujer, él era casado y tenía mujeres aparte, tenía concubinas. Sin embargo, no bastó, sino que se quedó viendo lo que no tenía que ver, y el diablo aprovechó y se le metió y atacó su voluntad y lo venció. Esto es terrible. Cuando una persona cede a la tentación, no mide las consecuencias. Esto nos tiene que alarmar. Ten cuidado con las consecuencias cuando cedemos a la tentación. Vean lo que pasó en Génesis 30, del 1 al 2. Se me está acabando el tiempo, a ver si rápido lo veo. Salió tiene la hija de Lea, la cual ésta había dado luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Dice que Dina, la hija de Lea, salió a ver a las mujeres cananeas. ¿Qué estaba haciendo ahí? Ay, creo que ya no me queda tiempo. Ya no me queda tiempo. Bueno, Dios les bendiga. Nos vemos la que sigue. Pórtense bien. Sí, pastor, gracias.